Bueno, es muy raro, yo creo, no raro, pero que las circunstancias en la palabra sigue de una iglesia a otra. Cuando entró me dijo que la otra iglesia donde fuimos antes, mi esposa y yo fuimos antes, donde la Roxana, estaban hablando de oración. Milagro, que ahora es mi mensaje. Es una cuestión de oración. Y pueden sentarse. Los hombres sobre cuyos hombros descansaba la responsabilidad inicial de cristianizar el mundo, acudieron a Jesús con una petición suprema. No dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Tampoco dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Y no dijeron, Señor, enséñanos a ser sabios. Pero sí dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nadie ha dado más aliento a la oración que Jesús. A los seguidores de Cristo se les animó a orar. Se les enseñó a orar. Vieron constantemente el ejemplo que Él daba en la oración y notaron la relación directa entre el ministerio inusual de Jesús y su devota vida de oración. Y hablando de oración, vamos a empezar como usual, con nuestra oración. Esta es mi Biblia. No, esa no, es la chiquita. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida. Porque la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que horas antes del desayuno, por la mañana, levantándose mucho antes de amanecer, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oró. Para el Hijo de Dios la oración era más importante que la reunión de grandes multitudes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, y grandes multitudes se reunían para oír y ser sanadas por él de sus enfermedades. Y se retiró al desierto y oró. Además, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, se nos dice que las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial significaba mucho más para nuestro Salvador que un sueño. Y aconteció en aquellos días que salió al monte a orar y permaneció toda la noche orando a Dios. Rezaba en los funerales y muertos resucitaron. Oró en los 5 panes, por los 5 panes y los 2 peces. Y una multitud fue alimentada con un almuerzo de un niño. Él oró, no es mi voluntad sino la tuya. Y se abrió un camino por el cual los hombres y mujeres pecadores pudieran acercarse a un Dios santo. A Dios le ha agradado relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Noé oró y Dios le entregó un plano de arca de liberación.
Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y la hueste de un enemigo formidable huyó despavorida ante 300 valientes y devotos. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y lamió el agua alrededor del altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de batalla filisteo. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, de modo que 3,000 fueron añadidos a la iglesia en un día. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios contesta en la oración. Algunas ocasiones son contestadas con un sí y a otras con no. Pero, ¿qué pasa con las oraciones sin respuesta? Tal vez son oraciones que se han mezclado con dudas. Tal vez hayas orado egoístamente. Tal vez le has pedido a Dios cosas que no eran las mejores para ti. Yo me acuerdo cuando mi esposa Kisha y yo estábamos buscando casa, cuando acaba de llegar aquí a Tennessee. Miramos una casa aquí en el norte de Milburn, ahí cerca de Faisal. Era bonita, era casa de dos recámaras con 2 baños y una sala grandotote y otra salón donde pudimos haber visto televisión. Tenía una lagunita, tenía árboles, tenía todo, 4 acres y campo para hacer eso, y un árbol de nueces en el frente. Y también espacio para poner 3 carros y también campo dentro de los garajes para hacer mi tarea de arreglar mi moto o las máquinas para sacarte lo que sea. Mucho campo. Pero no podía agarrar dinero de los bancos. Dijeron que no. Después de que habíamos orado, que eso era de nosotros en el nombre de Jesús. Pero Dios tenía otro plan. Un día estábamos en ese tiempo viviendo ahí cerca de Dock Foods, en mi motorhome. Y fui para pagar la renta del espacio donde estaba mi motorhome, y la mujer, que era esposa del dueño de ese lugar, también ella tiene agencia de vender casas. Y me dijo, pues me dijeron que estabas buscando casa. De ya miré uno ahí en Melbourne, pero no podía agarrar dinero. Que digo, pues yo conozco un hombre en Memphis que tal vez nos puede ayudar, pero yo tengo una casa que ni siquiera se ha puesto en el internet todavía. A ver si quieren ver. No sé, vamos. Entonces fuimos ahí. Era casa más grande, con más garaje, más árboles, con árboles en 2 lados, con una laguna, con un río cuando llueve, ahí sale el agua. 3 recámaras, 2 baños, una sala, pero grandotote. Todo espacio abierto, con cocina, con isla, con estufa, todo. Mucho más mejor. Y entre 2 días me aprobaron el préstamo de la casa. Entonces yo creo que, Dios tiene mejor plan. Así es. Pero
como dije, la primera casa no pudo agarrar financiación, pero la segunda era bien fácil. Además, el precio estaba bajo, bastante, que había un nivel que proporcionaba una equidad instantánea, porque el hombre quería venderlo rápido. Habíamos ahorrado, sí, y reclamamos esta primera casa como nuestra en el nombre de Jesús. Y como dije, Dios tenía otro plan, un plan mejor. Muchos pueden orar fervientemente y no pasa nada. Podrían decir en un tono de consternación, oré por sanidad y todavía estoy afligido. O pedí dinero y todavía estoy arruinado. O pedí orientación y estoy en serios problemas. O le pedí a Dios un compañero y todavía ando solo. La Biblia dice que hay razones específicas por las que las oraciones no son contestadas. Puede ser que nuestras oraciones no sean contestadas debido a desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener su pastel y comérselo también. Así es un dicho en inglés, no puedes tener tu pastel y comerlo también. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, si no escuchas la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Tal vez son las oraciones que no son contestadas debido a un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo, en Salmo 66, versículo 18, si miraré a la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El pecado corto se quita el sistema de comunicación entre la tierra y el cielo. Tu oración con un corazón malvado ni siquiera alcanzará a Dios. Otra razón por la que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la obstinación. Como en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer tus propias pasiones. La oración tiene doble propósito, la bendición de un hombre y la gloria de Dios. Si una oración se hace deliberadamente para su propio beneficio, pero no para la gloria de Dios, no es digna de ser contestada. El espíritu de oración eficaz, como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36, es: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdadera oración no es una vana repetición de palabras pronunciadas en público para ostentación religiosa. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5, nos dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. La oración, en el verdadero sentido, no es un grito inútil de separación, nacido del miedo o la frustración. Miles de personas rezan solo cuando están bajo gran estrés o en gran peligro, vencidas por la incertidumbre. He estado en aviones cuando las turbulencias sacuden el avión y he escuchado los llantos y gritos de los pasajeros. Les oí orar: oh Dios, ayúdanos. He volado a través de tormentas eléctricas cuando personas que nunca antes habían pensado en orar estaban orando a mi alrededor. Otra vez, Dios nos ayude. He hablado con soldados que me dijeron que nunca oraban hasta que estaban en medio de la batalla. Parece haber un instinto de la gente de orar en tiempos de problemas. Sabemos que no hay ateos en las trincheras. El tipo de cristianismo que no llega a nuestra vida cotidiana nunca cambiará al mundo. La oración no se limita a las posturas religiosas convencionales. Tampoco se restringe a los lugares de culto o ceremonia religiosa. La Biblia nos dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas, sin ira ni duda. Cuando oras, tu postura física no es tan importante como la actitud de tu corazón. Muchas personas ponen mucha énfasis en la posición del cuerpo durante la oración. Algunos grupos de sectas insisten en que te arrodillas cada vez que rezas o que cruces las manos en cierta manera. Ustedes fueron católicos, ¿verdad? Asistieron a iglesia. No sé ahí, pero en los Estados Unidos, cuando éramos niños, nos enseñaron a orar con los lugares cruzados. Sí. Pero cuando fui a la escuela, si yo estaba orando así, por mi comida, y los otros amigos de otras iglesias, ¿por qué cruzan los lugares? Si nos enseñaron, no, pues estamos con los lugares derechos. Porque hay diferencias. Todo esto es relativamente poco importante, aunque arrodillarse es un acto de humildad cuando se hace con sinceridad. Orar simplemente es una conversación direccional entre usted y Dios. La razón por la que muchos de los grandes santos han cerrado los ojos mientras oraban es para cerrar los asuntos del mundo, para que sus mentes pudieran concentrarse completamente en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de las escrituras dice que incluso el cierre de los ojos es importante, aunque ciertamente se presta la actitud de oración. La siguiente pregunta que muchos podrían hacer es: ¿a quién se les dice que oren? Pues las escrituras dan la respuesta: todos los hombres y mujeres.
Una vez más, muchos preguntan, ¿dónde se nos manda a orar? Y el apóstol Pablo da la respuesta. Dijo, en todas partes. Algunos pueden preguntar, ¿cuándo se supone que debemos orar? La Biblia nos dice siempre. Es un mandato, un deber y un privilegio. Yo, cuando estoy bañándome, cuando estoy cortando zacate, cuando estoy arreglando el carro, cuando estoy aquí en la iglesia, todas partes, oro. Porque entre más estoy hablando con Dios, lo más lo conozco. En esta era moderna en la que vivimos, hemos aprendido a aprovechar el poder de las poderosas cataratas del Niágara y utilizar su fuerza para nuestro uso y nuestro bien. Hemos aprendido a mantener cautivo el vapor de las calderas y liberar su tremendo poder para hacer giras las máquinas. Así es como se impulsaron nuestras primeras locomotoras de ferrocarril. Hemos aprendido a contener los vapores de gasolina en un cilindro y explotarlos en el segundo señalado para mover nuestros coches y camiones por las carreteras y calles. Incluso hemos descubierto el secreto de la liberación de energía del átomo, que es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Todavía no hemos aprendido que un hombre y una mujer son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas más poderosas que jamás hayamos desarrollado. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en ferviente oración a Dios que cuando sus recursos se canalizan hacia armas defensivas. No hemos descubierto que las respuestas a todos nuestros problemas se pueden obtener a través del contacto con Dios. Decenas de misioneros en todas partes del mundo han dicho, por favor, traigan a la gente a casa para orar por nosotros. Preferimos tener sus oraciones que cualquier otra cosa. Si los cristianos en casa se dieran cuenta de lo mucho que significa sus oraciones por estos valientes héroes de la fe, no dejarían de orar día y noche por sus representantes o ahí en los campos misioneros extranjeros y en los sagrados salones de nuestros gobiernos estatales y nacionales. Los obreros cristianos aquí en casa también necesitan sus oraciones, incluso sus pastores, especialmente este humilde pastor. Lo sé por experiencia personal. No puedo hacer nada sin las oraciones de todos que visitan nuestra casa. Solo podemos avanzar en nuestro trabajo evangelístico, las cruzadas, conferencias y otras reuniones por sus oraciones. Y por eso les doy muchas gracias. Si no fuera por las oraciones de miles de pueblos de Dios en todo el mundo, nuestros ministerios ciertamente fracasarán. Ahora veamos la oración objetivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? ¿No?
Primero, la oración es por los hijos de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, Jesús enseña a los discípulos y a nosotros cómo orar. Y empieza esa oración con Padre nuestro. Entonces somos los hijos de Dios. Y estamos pidiendo a nuestro Padre. Dios tiene una responsabilidad particular para con sus hijos, y a menos que hayamos nacido en la familia de Dios a través de nuevo nacimiento, no tenemos derecho de pedir favores a Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He escuchado a nuevos cristianos decir, pues yo no sé cómo orar, no tengo las palabras adecuadas. Pues cuando nuestros hijos apenas estaban aprendiendo a hablar y tenían dificultades para encontrar las palabras adecuadas, aún así se las arreglaban para hacerse entender a sus madres. Las madres siempre entienden más rápido que los padres, al menos yo. El problema, no era problema, era bendición que yo tenía cuando mis niños eran chiquitos, es que mi esposa en ese tiempo no hablaba inglés. Entonces estaba enseñando a los niños a hablar español. Bueno, ella estaba aprendiendo inglés también. Entonces, cuando les habló en español y también en inglés. Pero cuando yo llegué a casa y cuando ellos comenzaron a hablar, ¿qué están diciendo? ¿Inglés, español? ¿Qué es eso? Pero ahora los entiendo. Los tres, gracias a Dios, hablan los dos idiomas. Los errores que cometieron solo nos granjeraron el cariño de nosotros. De hecho, estoy seguro de que atesoro sus primeros intentos de conversación más que las palabras de la mayoría de los adultos que hablan sin vacilación y sin error. A mi amigo ansioso cuyas oraciones no han sido contestadas, Dios te invita a la intimidad de la filiación espiritual. Como vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Segundo, la oración eficaz se ofrece con fe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice, por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y tenemos que, o debemos realizar quién nos está hablando en esta parte de Escritura, que es Jesús mismo. Él nos está diciendo eso. Segundo, hay un hombre que se llamaba Matthew Barca y dijo, nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios.
No hace falta decir que si nuestras oraciones no tienen propósito, no tienen sentido y están mezcladas con dudas, quedarán sin respuesta. La oración es más que un deseo vuelto hacia el cielo, es la voz de la fe dirigida hacia Dios. Tercero, la oración dinámica emana de un corazón obediente. En el libro, la carta de 1 Juan, capítulo 3, versículo 22, nos dice, y todo lo que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. Conozco el caso de un padre adinerado que se negó a comprarle una bicicleta a su hijo porque la libreta de calificaciones del niño mostraba notas vergonzosamente bajas. Un patio que permanecía sin estrellar y otras tareas que no se habían llevado a cabo. Estoy seguro de que el padre no habría sido solo sabio a prodigar regalos a un hijo tan desobediente e ingrato. Se nos dice en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 15, pero si no obedeces la voz del Señor, sino que te rebelas contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ti. Si quieres hacer llegar tus oraciones a Dios, ríndele tu obstinada voluntad y el escuchar tu clamor. La obediencia es la llave maestra para una oración eficaz. Número 4, debemos orar en el nombre de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, Jesús nos dijo, y todo lo que piden en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No somos dignos de acercarnos al santo trono de Dios sino a través de nuestro abogado Jesucristo. Cuando lees el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 16, encontrarás esto. Viendo que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos pues confiadamente del trono de la gracia. Dios, por amor a Cristo, perdona nuestros pecados. Dios, por amor de Cristo, suple todas nuestras necesidades. Dios, por amor de Cristo, recibe nuestras oraciones. La persona que viene con confianza al trono de la gracia ha visto que su acercamiento a Dios ha sido posible gracias a Jesucristo. Muchos pueden preguntar, ¿no hay otra manera de orar sino a través de Jesucristo? Pues usted puede orar, pero de acuerdo a la Biblia, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Y quinto, debemos desear la voluntad de Dios. Incluso nuestro Señor, contrario a su propio carácter,
en ese momento dijo en Mateo capítulo 26, versículo 42, oh Padre mío, si esta copa no pasa de mí, si no la bebo, hágase tu voluntad. La oración te une con los verdaderos propósitos de Dios para ti y para el mundo. No solo trae las bendiciones de la voluntad de Dios a tu propia vida personal, sino que te trae la bendición adicional de estar en sintonía con el plan de Dios. Sexto y último, nuestras oraciones deben ser para la gloria de Dios. La oración modelo que Jesús nos ha dado concluye con: tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eso encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos darle la gloria a Dios. Nuestro Señor dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, ya dije antes, les digo otra vez, y todo lo que piden en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué privilegio es el nuestro, el privilegio de la oración. Cristiano, examina tu corazón, vuelve a consagrar tu vida, ríndete a Dios sin reservas, porque solo aquellos que oran con un corazón limpio serán escuchados por Él. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos dice claramente: la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. En la nueva versión internacional dice así: la oración del justo es poderosa y eficaz. Debemos orar en tiempos de adversidad para que no nos volvamos incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad para que no nos volvamos fantasiosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro para que no tengamos miedo y dudamos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad para que no ser autosuficientes. Pecadores, oren a Dios misericordioso por el perdón. Cristianos, oren por el derramamiento del Espíritu de Dios sobre el mundo voluntarioso, malvado e incompetente. Padres, oren para que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Los cristianos, santos de Dios, oren para que el rocío del cielo caiga sobre la tierra seca y sedienta, y para que la justicia cubra la tierra como las aguas cubran el mar. Oremos creyendo con esta promesa de nuestro Señor, el Salvador, en mente. Y repito, en Marcos capítulo 11, versículo 24, por eso les digo, creen que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Déjenme cerrar con esto. Todos tenemos que saber que Satanás tiembla cuando ve
al santo más débil de rodillas en oración. Entonces hay que decir esto, que tenemos que orar. Santos, tenemos que orar. Amén.